Dicen que las peores traiciones no vienen de los enemigos, sino de las personas que juras que jamás te harían daño. Y aunque creas que estás preparado para todo, hay heridas que te atraviesan el alma sin previo aviso. Cuando descubrí lo que mi novia y mi mejor amigo me habían hecho, no solo sentí que me habían arrancado el corazón. Sentí que me habían borrado la identidad, como si toda mi vida hasta ese momento hubiera sido una mentira cuidadosamente construida. Lo peor es que no lo descubrí de golpe. Fue un proceso lento, una suma de pequeñas señales que fui ignorando, hasta que la verdad se volvió imposible de ocultar. Todo comenzó hace un año. En ese entonces, yo estaba en lo que creía que era la mejor etapa de mi vida. Tenía una relación sólida con Marcos, mi novio desde hacía casi 4 años, y una amistad inquebrantable con Alex, mi mejor amigo desde la infancia. Marcos y Alex se llevaban increíblemente bien. A veces bromeaba diciendo que parecían más pareja entre ellos que conmigo. Se reían de mis manías, compartían memes absurdos y planeaban cosas juntos incluso cuando yo no estaba. Al principio, me hacía gracia. Pensaba que era genial que las dos personas que más amaba se llevaran tan bien. No sabía que esa conexión se convertiría en mi peor pesadilla. Durante meses, todo parecía perfecto. Salíamos los tres a todos lados. Cenas, viajes, escapadas de fin de semana. Alex era como parte de la relación. Y aunque mis amigas me decían en tono de broma que eso no era normal, yo defendía la situación con una sonrisa. Confío en ellos, decía siempre. Nunca me harían algo así. Qué irónico suena eso ahora. Los primeros indicios de que algo no estaba bien fueron tan sutiles que cualquier persona los habría pasado por alto. Marcos empezó a cambiar su forma de actuar conmigo. No era algo drástico, pero ya no tenía la misma energía. Sus mensajes se volvieron más cortos, sus besos más distraídos. Cuando le preguntaba si pasaba algo, me decía que estaba estresado por el trabajo. Pero lo que más me confundía era que, a pesar de su estrés, siempre tenía tiempo para salir con Alex. Una noche, mientras él se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesa. No suelo mirar el móvil de nadie, pero esa vez algo me empujó a hacerlo. Vi un mensaje de Alex. Nos vemos en el mismo sitio de siempre, no tardes caraguiño. Sentí un pequeño pinchazo en el estómago, una alarma silenciosa. Intenté tranquilizarme. Quizás era algo inocente. Quizás estaban planeando una sorpresa. O eso quise creer. Los días siguientes me volví más atenta. Observaba cada gesto, cada mirada entre ellos. Había algo distinto. Cuando estábamos los tres, se lanzaban miradas rápidas, cómplices, y de repente se callaban cuando yo entraba a la habitación. Les pregunté en broma si tramaban algo, y los dos rieron de manera forzada. «Eres muy desconfiada», dijo Alex, cambiando de tema. Aún así, no podía quitarme esa sensación de encima. Decidí que necesitaba respuestas. Un viernes por la noche, Marcos me dijo que se quedaría hasta tarde en la oficina. Pero cuando le llamé 2 horas después, no respondió. Mandé un mensaje a Alex para preguntarle si sabía algo, y tampoco contestó. Algo dentro de mí se rompió. Tomé las llaves del coche y salí. No sabía a dónde iba. Solo seguía mi instinto. Terminé frente a un pequeño restaurante del centro. Era el lugar donde solíamos ir los tres. Aparqué a un lado, sin saber por qué había llegado allí, hasta que los vi. Estaban en una mesa junto a la ventana, riendo, con las manos entrelazadas sobre la mesa. No podía creerlo. Sentí que me faltaba el aire. Me quedé inmóvil, observando esa escena que jamás pensé ver. 2 de las personas que más amaba, mirándose con una complicidad que ya no era amistad. No entré. No tuve el valor. Solo conduje sin rumbo, llorando hasta que el parabrisas se volvió borroso. Esa noche no dormí. Al día siguiente, cuando Marcos volvió, fingí que no sabía nada. Lo miré a los ojos y quise encontrar una explicación, una razón, algo que justificara lo que había visto. Pero su sonrisa tranquila solo me confirmó lo que ya sabía. Había algo entre ellos. Durante una semana entera, fingí normalidad mientras mi corazón se desmoronaba. Hasta que no pude más. Una tarde, lo enfrenté directamente. Tú y Alex están juntos. Hubo un silencio largo, helado. Luego bajó la mirada y dijo, no quería que lo supieras así. En ese instante, todo mi cuerpo se tensó. ¿Así? Entonces es verdad. Él asintió, sin levantar la vista. No recuerdo exactamente qué pasó después. Creo que grité, lloré, lo insulté, le pedí explicaciones que nunca llegaron. Lo único que recuerdo con claridad es la frialdad con la que me dijo, no fue planeado, simplemente pasó.
Esa frase fue la estocada final. Simplemente pasó. Como si el amor, la confianza y los años compartidos fueran algo desechable, algo que se puede romper sin consecuencias. Se marchó esa misma noche. Y al día siguiente, Alex me escribió: ¿podemos hablar? No contesté. No podía. Creí que esa sería la última vez que sabría de ellos. Pero unas semanas después, descubrí algo que hizo que toda la historia tomara un giro inesperado. Lo que creía una simple traición escondía un secreto mucho más profundo, uno que cambiaría por completo la forma en la que veía a ambos. Durante semanas, viví en modo automático. Trabajaba, comía, dormía, pero en realidad no estaba presente en nada. Todo lo que hacía me recordaba a ellos, una canción, un lugar, un olor. Era como si la vida se burlara de mí. Cada cosa tenía un eco de lo que fue, y ese eco me destrozaba lentamente. Trataba de convencerme de que no necesitaba respuestas, de que debía seguir adelante, pero la verdad es que las necesitaba más que el aire. No para perdonarlos, sino para entender cómo había terminado convertida en la protagonista de una pesadilla. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse aún más. Una noche, mientras cenaba sola, recibí un mensaje de un número desconocido. No te creas todo lo que viste. Me quedé helada. No había duda de que se refería a ellos. Respondí enseguida: ¿quién eres? Pero no obtuve respuesta. Lo tomé como una broma pesada y lo dejé pasar, hasta que, 3 días después, volví a recibir otro mensaje. Si quieres la verdad, ve al café del parque mañana a las 6. No sabía si debía hacerlo, pero la curiosidad me ganó. Al día siguiente, llegué temprano. Me senté en una esquina, observando cada rostro que entraba. Pasaron minutos eternos hasta que vi a alguien que me resultó familiar, la hermana de Alex, Clara. Se acercó lentamente, con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Sin decir nada, se sentó frente a mí y me extendió un sobre. «Tienes que leer esto», dijo. «No lo hago por ellos, lo hago por ti». Dentro había varias hojas, impresiones de correos electrónicos y capturas de mensajes. Eran conversaciones entre Alex y Marcos, pero no eran lo que esperaba. No hablaban de amor ni de pasión. Hablaban de miedo. Mensajes como: «no puedo seguir fingiendo, alguien nos está vigilando, y si se entera, no sé qué puede hacer». En otro, Alex escribió: «tienes que confiar en mí, esto no es por nosotros, es por ella». No entendía nada. Le pregunté a Clara qué significaba todo eso, y me explicó algo que me dejó sin palabras. Alex no me había traicionado por deseo. Lo había hecho para protegerme. Según ella, había alguien que me estaba extorsionando, alguien que sabía cosas de mi pasado y que había empezado a manipularlos a ambos. Clara me contó que todo empezó meses antes, cuando yo recibí una gran oferta de trabajo en otra ciudad. Marcos no me lo dijo, pero había interceptado un correo en el que se insinuaba que la propuesta era falsa, una trampa creada para acercarse a mí. Al parecer, alguien estaba obsesionado conmigo, alguien que me conocía desde antes y quería arruinarme. Alex descubrió los mensajes y empezó a investigar por su cuenta, sin decírmelo, para no preocuparme. Pero pronto las cosas se salieron de control. Empezaron a recibir amenazas, dijo Clara, con la voz temblorosa. Primero solo eran advertencias, pero luego fueron más directas. Les dijeron que, si no se alejaban de ti y fingían algo que te hiciera romper con ellos, te harían daño. Me quedé sin habla. ¿Fingir qué?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. La relación, dijo ella. Alex pensó que si tú los descubrías, te alejarías de los dos y estarías fuera de peligro. Era absurdo, imposible de creer. ¿Quieres que piense que toda esa humillación fue un plan para protegerme?, dije entre lágrimas. Clara asintió, y entonces sacó su teléfono. Me mostró una serie de mensajes de un número desconocido. Eran amenazantes, fríos, firmados solo con una inicial. En uno se leía: «cumple tu parte o ella pagará el precio». La cabeza me daba vueltas. ¿Podía ser cierto? ¿Y por qué no me lo dijeron? Clara me explicó que Alex quería contármelo, pero Marco se opuso. Pensaba que si sabías la verdad, te pondrías en peligro intentando descubrir quién estaba detrás. Así que decidieron fingir estar juntos, crear una historia que me hiciera odiarlos lo suficiente como para apartarme definitivamente. Quise creerlo, pero mi mente se resistía. La rabia y el dolor eran demasiado grandes. «¿Y por qué me cuentas esto ahora?», pregunté. Clara suspiró. «Porque Alex desapareció. Nadie sabe dónde está. Y el último mensaje que me envió decía: si algo me pasa, dile a ella que lo siento. Dile que nunca fue por amor,
fue por miedo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Alex, mi mejor amigo, había desaparecido. Y todo lo que yo creía que era una traición, quizás había sido una trampa. No supe qué decir, qué pensar, ni a quién creer. Esa noche revisé los mensajes, las fechas, los detalles. Todo coincidía. El cambio en Marcos, la tensión en Alex, las ausencias, las miradas raras, nada había sido casualidad. Y mientras más leía, más entendía que mi historia no era la de una simple infidelidad. Era una red de mentiras, chantajes y secretos que se remontaban más atrás de lo que imaginaba. Decidí buscar a Marcos, aunque sabía que quizás no quería verme. Tenía que saber la verdad, toda. Lo encontré en su trabajo, y cuando me vio, se le borró el color del rostro. «Necesito que me lo digas», le dije. «Todo». Al principio intentó negarlo, pero cuando le mostré las pruebas, se derrumbó. «Sí», dijo finalmente. «Era cierto. Lo hicimos para protegerte». Su voz temblaba, y en sus ojos había una mezcla de culpa y alivio. «No queríamos lastimarte, pero él pensó que era la única forma. Nos dijeron que si te acercabas demasiado, si seguías preguntando por ciertas cosas, te harían daño. Y lo peor es que sabíamos quién estaba detrás». Lo miré, aterrada. «¿Quién?», pregunté. Él tragó saliva, respiró hondo y finalmente lo dijo. «Tu ex». Sentí un golpe en el pecho. Mi exnovio, el que me había acosado durante meses después de dejarlo, el que desapareció de repente cuando lo denuncié, estaba detrás de todo. Y Alex lo había descubierto. Cuando escuché el nombre de mi ex, sentí que el corazón me daba un vuelco. Era como si el pasado volviera a morderme. Había hecho todo lo posible por olvidar aquella etapa oscura de mi vida, por enterrar los recuerdos de un hombre manipulador que me había convertido en una sombra de mí misma. Pero ahora entendía que nunca se había ido realmente, solo había estado esperando su momento para regresar. Marcos me explicó lo que Alex había descubierto. Mi ex, Daniel, había conseguido información personal, mía de las redes y del trabajo. Había hackeado correos, rastreado mis movimientos y, de alguna manera, había accedido a mi agenda. Cuando supo que yo tenía una nueva relación estable, comenzó a planear su venganza. Nos escribió desde un número oculto, me dijo Marcos. Nos amenazó con difundir fotos tuyas antiguas, cosas privadas que tú ni recuerdas haber enviado. Dijo que si no seguíamos sus instrucciones, te destruiría. No podía creerlo. La humillación, la impotencia, la sensación de haber sido vigilada todo ese tiempo me revolvía el estómago. ¿Y fingir estar juntos era su idea para protegerme?, pregunté. Marcos asintió con los ojos llenos de culpa. No sabíamos qué hacer. Alex creía que, si tú nos odiabas, dejarías de estar en el centro de su obsesión. Pensó que, si te alejabas, Daniel perdería el interés. Yo lo odiaba, pero acepté porque no veía otra salida. Las palabras me quemaban. ¿Y por qué no me lo contaron? Podrían haber confiado en mí. Marcos negó con la cabeza. No era tan simple. Daniel no solo te amenazó a ti, amenazó a tu familia, a Clara, incluso a mí. Dijo que tenía pruebas falsas que podían arruinarnos a todos. El aire en la habitación era denso. Todo lo que había sentido durante esos meses, la traición, la rabia, el dolor, ahora se mezclaba con miedo. «¿Y Alex? ¿Dónde está?», pregunté, con la voz quebrada. Marcos bajó la mirada. Estaba decidido a acabar con esto. Dijo que iba a encontrarlo, que iba a enfrentarlo. La última vez que supe de él fue hace una semana. Sentí una presión en el pecho, una angustia que me dejaba sin aire. «¿Y la policía?», pregunté. «No podemos ir a la policía sin pruebas claras», respondió. «Daniel es listo, borra todo, deja rastros falsos». Pero Alex dejó algo preparado por si no regresaba. Dijo que había guardado una copia de todo lo que descubrió en un lugar seguro, y que tú serías la única capaz de encontrarlo. Mis manos temblaban. «¿Dónde?». Marcos me entregó una llave pequeña con una etiqueta. En ella estaba escrita una dirección: el estudio de arte donde Alex y yo solíamos pasar horas de adolescentes, pintando, riendo, soñando con el futuro. Esa noche fui sola. No quería que nadie más interviniera. El estudio estaba abandonado, cubierto de polvo, pero aún olía a pintura vieja y a recuerdos. Caminé hasta el rincón donde guardábamos nuestros materiales y vi una caja de metal bajo una tela. La abrí con la llave, y dentro encontré una memoria USB y una carta con mi nombre. La abrí con el corazón latiendo a 1000.
Si estás leyendo esto, probablemente ya sabes todo. Comenzaba. No te asustes. Si algo me pasa, promete que seguirás adelante. No quiero que mi historia termine en silencio. Todo lo que necesitas está en este pendrive. Ahí está la verdad sobre Daniel, sobre cómo nos manipuló, sobre cómo intentó usar tu pasado contra ti. No fue fácil fingir que te había traicionado, pero preferí cargar con tu odio que verte destruida otra vez. Perdóname. Las lágrimas me corrían por las mejillas. No sabía si gritar o abrazar el aire. Inserté la memoria en mi portátil y abrí los archivos. Había grabaciones de voz, mensajes de texto, correos interceptados. En uno, la voz de Daniel se escuchaba clara. Ella cree que puede escapar de mí. Si no aprende, usaré a los que ama para recordarle quién manda. En otro, hablaba con Marcos y Alex, dándoles instrucciones. Todo estaba ahí. El chantaje, las amenazas, la manipulación. Esa noche no dormí. Pasé horas revisando cada archivo, cada detalle. Y cuando el sol empezó a salir, tomé una decisión. No iba a quedarme callada. No esta vez. Había pasado demasiado tiempo viviendo con miedo, confiando en la gente equivocada, dejando que otros hablaran por mí. Esa mañana imprimí todo. Guardé copias en la nube y me dirigí directamente a la policía. Les entregué el material, conté todo, cada palabra, cada mensaje. Al principio dudaron, como siempre pasa cuando una mujer denuncia acoso, pero las pruebas eran irrefutables. Con la colaboración de expertos en delitos informáticos, rastrearon las direcciones IP, las transferencias, los números. Daniel había dejado más huellas de las que creía. Pasaron días de incertidumbre hasta que por fin recibí la noticia. Lo habían encontrado. No muy lejos de la ciudad, escondido en una casa alquilada con documentos falsos. Estaba bajo custodia. Me temblaron las piernas al escuchar su nombre, pero también sentí alivio. Por fin se acababa. Sin embargo, aún había algo que me atormentaba. Alex. Nadie sabía dónde estaba. La policía no lo había localizado y Marcos tampoco tenía noticias. Hasta que una semana después, recibí un correo electrónico sin asunto. Venía de una cuenta desconocida, pero al abrirlo, supe de inmediato que era él. Solo tenía una frase: «Ya puedes volver a vivir». Y un archivo adjunto, una foto de los tres, de antes de todo, sonriendo en una playa. No decía dónde estaba, ni si volvería, pero supe que estaba vivo, que lo había hecho, que se había sacrificado para poner fin a todo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo, pero también con un peso en el pecho que nunca podré quitarme del todo. Porque aunque ahora sé la verdad, hay algo que nunca podré olvidar. La sensación de haberlo perdido, incluso cuando su traición fue, en realidad, un acto de amor. Ha pasado casi un año desde aquella noche. Daniel fue condenado por acoso, extorsión y falsificación de identidad digital. Las pruebas que Alex reunió fueron suficientes para cerrarle todas las salidas. Nunca volví a verlo, y aunque parte de mí siente alivio, hay otra parte que aún tiembla cada vez que escucho su nombre. No porque le tema, sino porque me recuerda cuánto daño puede hacer una persona cuando la obsesión se disfraza de amor. Pero ya no soy la misma de antes. Ya no soy aquella chica que confiaba ciegamente en todos ni la que se rompía por las mentiras de otros. Ahora sé quién soy y sé lo que valgo. Marcos desapareció de mi vida poco después del juicio. Me dejó una carta, pidiéndome perdón, diciendo que no podía seguir mirándome a los ojos sabiendo todo lo que me había ocultado. No lo culpo. Él también fue víctima, igual que yo. Ambos fuimos piezas en un juego que nunca entendimos hasta el final. Pero lo que más me duele, incluso después de todo este tiempo, es no haber vuelto a ver a Alex. No hay día que no piense en él, en su sonrisa, en las bromas tontas, en todo lo que compartimos. A veces me pregunto si sabe lo mucho que lo admiro, lo mucho que lo extraño. Porque si bien todos lo vieron como el traidor, yo sé la verdad, que fue el único que tuvo el valor de enfrentarse a la oscuridad por mí, aun sabiendo que eso significaba perderlo todo. Con el tiempo, decidí seguir su ejemplo. Comencé a colaborar con una organización que ayuda a mujeres víctimas de acoso y violencia digital. Me convertí en una voz para quienes alguna vez fueron silenciadas. Cada vez que cuento mi historia, no lo hago desde el dolor, sino desde la fuerza. Porque entender que lo que viví no me define fue el primer paso para reconstruirme. Un día, mientras organizaba documentos antiguos, encontré el pendrive que Alex me había dejado. Había revisado todos los archivos menos uno, un vídeo sin título. Dudé antes de abrirlo, pero finalmente lo hice. En la pantalla apareció su rostro. Estaba cansado,
con ojeras profundas, pero su mirada era la misma de siempre, llena de luz. «Si estás viendo esto, significa que todo terminó», dijo con voz suave. «No sé si podré volver, pero quiero que sepas que me alegra haberlo hecho. Siempre fuiste más fuerte de lo que creíste, incluso cuando dudabas de ti. Perdóname por no decirte la verdad, por no confiarte en mi miedo. Pero también gracias. Gracias por ser mi familia, por hacerme sentir que valía algo, incluso cuando el mundo se caía». Se detuvo unos segundos, como si buscara las palabras adecuadas. «No quiero que te quedes atrapada en lo que pasó. Prométeme que vas a vivir. De verdad, que vas a reír, amar, caer y volver a levantarte. Porque si algo aprendí, es que hay amores que no necesitan un final feliz para ser eternos». El vídeo terminó y me quedé mirándolo en silencio. Las lágrimas cayeron, pero esta vez no eran de tristeza, sino de paz. Guardé el pendrive en una caja junto a la foto de los tres y escribí en ella una frase que resume todo lo que viví. El amor no siempre se queda, pero siempre enseña. Pasaron los meses, y poco a poco volví a sonreír. Aprendí a salir sola, a disfrutar mi propio espacio, a confiar de nuevo, pero esta vez en mí. Hasta que un día, mientras caminaba por el paseo marítimo, escuché una voz familiar detrás de mí. Creí que ya no recordabas este lugar. Me giré y lo vi. Alex, más delgado, con una pequeña cicatriz en el rostro y esa sonrisa que me desarmaba. Por un instante pensé que era un sueño. «¿Cómo?». Intenté hablar, pero él me interrumpió. «Estuve fuera. Tuve que desaparecer. Lo hice por seguridad hasta que todo se resolviera». Nos quedamos en silencio, mirándonos, con mil cosas por decir y ninguna palabra suficiente para resumirlo. Caminamos juntos por la playa. Me contó que había colaborado con la policía desde el anonimato, que nunca dejó de seguir mi caso. Leía todo lo que hacías, las entrevistas, las charlas, dijo con una sonrisa. Sabía que estabas cumpliendo lo que prometiste. «Y tú», le respondí, «cumpliste lo que dijiste, me devolviste la vida». Nos sentamos frente al mar, mirando las olas. No había necesidad de hablar de amor, de pasado, de dolor. Todo estaba dicho en las miradas. No sé si aquel reencuentro fue el inicio de algo nuevo o simplemente el cierre que ambos necesitábamos, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que todo estaba en su lugar. Hoy, cuando miro atrás, no lo hago con rencor. Mi historia no fue solo una historia de traición. Fue una historia de redención, de amor silencioso y valentía. Aprendí que a veces las personas te hieren no porque quieran destruirte, sino porque creen que es la única forma de protegerte. Aprendí que no se puede controlar lo que otros hacen, pero sí cómo decides seguir después de caer. Y sobre todo, aprendí que incluso en medio de la mentira más cruel, puede esconderse el gesto más puro de amor. Porque sí, mi novio me fue infiel con mi mejor amigo. Pero hoy sé que aquella infidelidad fue una farsa para salvarme. Y aunque la herida me marcó para siempre, también me transformó. Me enseñó que a veces perderlo todo es la única forma de encontrarte a ti misma. Fin.